nacional. Nuestro primer invitado, el candidato asambleísta Vicente Tayano por el Partido Social Cristiano. Un hombre de mucha experiencia en el ámbito legislativo que viene a plantearnos sus nuevas propuestas, conocedor de que la situación política en estos momentos en el país y en cuestión de asamblea es complicada, hay mucho desencanto en la sociedad. El reto es grande. Vicente, ¿cómo van a hacer para volver a captar la atención de la comunidad y llenarlo de esperanza frente a una perspectiva que está caducada para la mayoría de la población? Luis Antonio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Bueno, el momento que vive el país tú lo has descrito. Es un momento complejo, un momento difícil, pero no todo está perdido y hay que ser parte de la solución. Y un punto importante de aquello es que quienes tenemos la experiencia, la trayectoria y la formación para poder seguir aportando desde el Parlamento, sigamos trabajando en aquello. Definitivamente la seguridad y la falta de empleo siguen siendo dos problemáticas importantes, pero hay un punto que es vital. Nosotros tenemos que encauzar una agenda país desde la gobernabilidad y la presencia en el Parlamento, indistintamente quien ejerce el Ejecutivo, es fundamental para aquello, porque una agenda país implica que las leyes se hagan o se adecúen para el objetivo de aportar a la seguridad y de generar condiciones para generar empleo y que el Ejecutivo lo pueda llevar adelante. Y definitivamente una lección. Hemos tratado en estos 11 meses de asamblea, que yo creo tuvimos 8 meses bastante interesantes, en los que precisamente el trabajo conjunto permitió que tengamos reformas importantes en materia penal. Una, por ejemplo, que los militares puedan estar en las calles junto a los policías, ayudó en algún momento a que esta ola de inseguridad tenga una especie de detente, pero lamentablemente el conflicto ganó. Yo creo que la experiencia nos lleva a decir que es un momento en el que hay que actuar con madurez y en función del país. Los proyectos están allí, a título personal tengo dos absolutamente claros. Uno está presentado, Luis Antonio, y aunque es un poco complejo para muchos, yo creo que tenemos que revisar de manera excepcional la responsabilidad penal de quienes tienen 15, 16 y 17 años y asesinan, violan o son parte de un grupo terrorista. No, definitivamente los ímpetus de la sociedad están en torno a eso, ¿no? El tema de la seguridad es un tema muy pendiente de todas las funciones del Estado. Pero, ¿cómo volver a tocar las puertas de una sociedad que está con conceptos desgastados en lo que respecta a la legislación, independientemente de cualquier partido político? Nuestra comunidad, ahora más que nunca, no cree en la Asamblea. Sí, definitivamente. Y de hecho ya hace algún tiempo. Para nosotros no es nada nuevo el caminar Guayaquil. Ya hemos escogido el caminar mucho, el hablar y escuchar y contarles lo que hemos hecho, pero no solo contarles desde la óptica de la imposición, sino que todo aquello ha estado pensado precisamente en sumarnos desde nuestra competencia para darle solución al problema de seguridad y también el tema de la falta de empleo. Y escuchar es importante, porque como tú lo has dicho, la política está tan controvertida y está tan complicada que el ciudadano está asqueado y quiere soluciones inmediatas. Y tiene prioridades. Y definitivamente, y son dos. Y yo les decía, y hablando, por ejemplo, del tema de seguridad, un tema que también ya lo planteé y obviamente tengo la legitimidad para poderlo exponer, es que ante la falta de la presencia pública en algún momento, sea de la policía, sea de un municipio, sea de los militares, tenemos que tener al menos la garantía, Luis Antonio, de poder defendernos. Y te pongo un ejemplo. Hace 5 meses un chico de apellido Zambrano terminó en la cárcel porque cuando lo apuntaron con un arma, él utilizó su carro para huir, ni siquiera para defenderse. Planteamos una reforma, del cual yo soy el autor, precisamente para darle condiciones a los ciudadanos de que puedes usar tu legítima defensa, que la legítima defensa no sea un postulado. Y eso responde a tu pregunta. Eso es lo que estamos haciendo, contarles lo que hemos hecho y lo que tenemos que terminar de apuntarlo para que desde la ley sirva de manera real para vivir mejor. Y en falta de generación de empleo, un tema sencillo. En el 2020, en plena pandemia, se aprobó una ley de emprendimiento. Y más allá de que era un sistema que era necesario, lo más importante que cree esa ley, Luis Antonio, no se ha cumplido. Se creó un fondo que está destinado a generar capital para trabajo, el capital inicial. Pues al fondo no le han puesto plata. Y tenemos que hacer ahí una reforma puntual para que obligatoriamente tenga fondos anualmente que sí existen, Luis Antonio. ¿Para qué? Que con 3 condiciones sencillas. Primero, que el interés tiene que ser más barato. Tú vas hoy como microempresario a cualquier banco, institución del sistema financiero y la tasa puede llegar al 25%. Segundo, que las condiciones, que no te pidan pues excesivas garantías, porque si eres nuevo en un negocio no lo vas a tener. Y lo tercero es importante, vas a pagar el dinero, pero definitivamente tienes que probar algo.
o que estás sosteniendo una plaza de trabajo o que vas a crear al menos una plaza de trabajo nueva. Es posible hacerlo y nuestra propuesta finalmente, ¿dónde hay que financiarlo? A ver, dinero hay y tenemos que priorizar pagar la deuda interna. Sí, vamos a pagarle a los acreedores la deuda externa, pero no podemos pagar en el mismo porcentaje en el que le estamos pagando. Claro. Son muchos miles de millones de dólares. Un porcentaje no tan grande de aquello tiene que ser destinado al fondo de emprendimiento, porque eso implica invertir el dinero en el Ecuador y pagar la deuda interna, que hay que invertirla sí en educación, en salud, pero si no ponemos dinero en la economía, Luis Antonio, para que la gente trabaje, la situación se complica. De acuerdo a las estadísticas oficiales, en este país, 7 de cada 10 ecuatorianos hacen una labor por cuenta propia. Solo 3 tienen una relación de dependencia. Por lo tanto, financiar adecuadamente este fondo es un tema importante. Y hemos hablado concretamente de 2 temas. Pueden haber otras propuestas, pero estos son los 2 temas más importantes porque están vinculados con seguridad y con generación de empleo. Exacto. Pero, Vicente, ¿quién nos garantiza que en esta ocasión el ímpetu de la ley aprobada, me está contando que se aprobó la ley del emprendimiento, en verdad tenga asidero? Es decir, que en esta ocasión no es que tengamos que lamentar que los fondos no se colocaron oportunamente, sino que sí, se van a colocar y va a ser un éxito esta ley pensada para mejorar las cosas. Claro, es que la ley tuvo un problema. Esa ley no estableció el mecanismo de control y de seguimiento para establecer la asignación de la plata. Y es por eso que tenemos que encargarnos de que eso pase para que no sea letra muerta. O sea, vamos por una reforma. Claro, una reforma puntual que es muy rápida, porque eso va a permitir que efectivamente la obligatoriedad de que tenga recursos permita que el Ecuador sepa que todos los años va a haber determinado monto de millones de dólares destinados a entregar capital de trabajo, que cuando se pague, ese fondo va a ir alimentando a los préstamos de manera sucesiva. Es un tema muy puntual, pero es bastante importante porque en este momento tenemos que buscar alternativas para darle un respiro económico al país. No cae como anillo al dedo. Mira, esto es lo que necesitamos. El momento ha sido complicado. Veníamos de una pandemia, luego hemos tenido paralizaciones, lamentablemente luego tenemos una crisis energética, inestabilidad política, y eso ha llevado a que se pierda plazas de empleo, que el sector comercial esté asfixiado, y finalmente hay un tema importante, que esto ya tiene que ser una cruzada país, y tenemos una propuesta país porque tenemos una candidatura presidencial, Luis Antonio. No podemos hablar de reactivación económica si no hacemos que la seguridad funcione fundamentalmente al sector comercial, porque la llamada vacuna, la extorsión, está liquidando el sector comercial. Está a la hora del día, y eso impide pues que la gente invierta, que la gente quiera emprender. Mira, ayer yo estaba en Sauces conversando con algunos emprendedores de la zona, y me decían que la gran mayoría había tomado la decisión ya de llegar a fin de año y cerrar los negocios porque llegó la carta con la oferta de vacuna, y que no tenían, y que otros tenían miedo a que eso se vuelva ya un día a día. Y hay que hacer algo. Mira, el momento es difícil, pero el mensaje no puede ser el que todo está mal, porque la crítica no va a resolver nada. La crítica lo que hace simplemente es ponernos nuevamente el recordatorio de cómo están las cosas, pero hay una propuesta absolutamente clara, y nuestra carta de presentación, Luis Antonio, la CES y Aliados en Guayaquil ha hecho su camino, la gente nos conoce. Creo que tuvimos también, hay que decirlo, ya en el 2023 un llamado de atención importante, tuvimos un revés electoral en las seccionales, pero estas elecciones nos han dejado algo importante, y la carta de presentación es la ejecutividad, la experiencia que tenemos y nuestro compromiso de que nosotros cumplimos lo que ofertamos. ¿Cómo está el partido? Los medios, las redes sociales, evidentemente con intenciones rastreras, colocan al abogado Nebot yéndose de viaje con una maletita en posición lastimera. ¿Eso es un síntoma? ¿Es una realidad al interior? A ver, mira, lamentablemente la política cada vez se vuelve más cruenta, y el hecho de la universalización de las aplicaciones de redes sociales lleva a que mucha noticia falsa, mucha calumnia, lamentablemente se posesiona, y creo que el odio un poco le está ganando a lo positivo. Mira, el quehacer político siempre va a ser duro, Luis Antonio, pero hay que entender lo que es una actividad orientadora, porque quienes estamos en el servicio público tenemos sí el sagrado encargo de los ciudadanos de tomar decisiones por los ciudadanos. ¿Para qué? Para vivir bien. Y el partido, sin duda alguna, creo yo que tuvo una gran lección, te lo decía en el 2023 con ese revés electoral en Guayas, que nos llevó para mí, a mi juicio, a temas importantes, a repensar ciertas ideas, a escoger mejor cuadros, a que personas que están cuestionadas y que inclusive están siendo procesadas por la justicia
dejen de ser parte de este tema y habemos al frente una nueva generación que nos hemos preparado. Yo tengo 44 años, tal vez somos símiles en edad. Yo me acuerdo cuando tú eras bastante joven, te veía en televisión y he hecho un camino y me he preparado. Y hoy tengo la oportunidad de presentarme como candidato, de ser actualmente el líder de la bancada legislativa. Y eso es lo que estamos poniendo a disposición del ciudadano. Y el partido se está renovando. Tenemos una estructura importante en todo el Ecuador y fundamentalmente en Guayaquil que nos está permitiendo no solo enfrentar una campaña electoral, sino el desafío que el país en este momento demanda de un relevo generacional en el quehacer público, y lo estamos enfrentando y lo estamos haciendo con toda nuestra mayor voluntad, con toda nuestra fuerza y poniendo nuestro corazón en esto porque estamos seguros que tenemos que ser parte de la solución. No es que están venidos a menos, no, han estado en un proceso de reestructuración. Sí, de hecho, mira, el lanzamiento viene con fuerza. Mira, si nosotros comparamos el último hito electoral, que tiene que servir para compararnos, llegamos a tener 20 legisladores de 137. Somos una bancada, hemos sido una bancada bastante activa y hoy nuevamente aspiramos a ratificar ese número y tenemos una candidatura presidencial. Y yo he aprendido en estos años en la vida pública, Luis Antonio, algo que es importante. Las elecciones se las gana el día de y se las gana trabajando, se las gana haciendo esto, ocupando los espacios importantes, contando la propuesta, haciendo las cosas bien en el día a día en el cargo, caminando y escuchando al ciudadano. Y eso lo vamos a hacer y estamos sometidos a esto, ¿no? Una elección es un escrutinio público al final del día y nosotros estamos seguros que vamos a tener un muy buen resultado electoral y que nuestra propuesta país, Luis Antonio, que no es inventada, que no es de ahora, que nuestras causas de no más impuestos las hemos defendido y no nos hemos torcido en aquello, de que mano dura contra la delincuencia la hemos mantenido, porque casi todas las reformas penales hechas desde el 2014 acá las hemos liderado nosotros. ¿Por qué? Porque el país en su momento fue un modelo muy garantista. El delincuente tenía más garantías que el ciudadano y las hemos hecho realidad y eso es lo que seguimos defendiendo. Ya, entonces la propuesta es nuevos cuadros, nuevas visiones políticas sobre la realidad. ¿Qué otra cosa más? Bueno, definitivamente entender que es momento de unión, que al país lo tenemos que sacar adelante todos y nosotros estamos absolutamente dispuestos, indistintamente del resultado presidencial, a ser parte de una gran concertación por el país, porque estamos convencidos que no hay idea mala a la hora de sacar adelante el país y que es un momento de que todos juntemos. Sí, es momento hoy en la campaña electoral de debatir tesis, de presentar propuestas, pero una vez que los ciudadanos tomen el resultado, tanto a nivel presidencial como a nivel legislativo, es importante actuar con madurez en este momento. El país, el Ecuador en este momento necesita madurez, necesita cabeza fría, necesita solvencia para resolver los problemas y que, por ejemplo, lamentablemente como está pasando, no se dé un abuso del poder y de la autoridad, que problemas personales no sean elevados a problemas de categoría de Estado, porque eso no nos va a dejar nada a la gran mayoría, lamentablemente no, y que ya no hay tiempo que perder, y todos, absolutamente todos los actores públicos tenemos que estar conscientes de eso, Luis Antonio. Eso supera los prejuicios, los conflictos que hayan en el pasado, por ejemplo, con el presidente de la República. ¿Ustedes están dispuestos a sentarse y a proveer de las leyes y de las condiciones que el país verdaderamente necesita para salir de este atolladero en el que estamos? Antonio, lo hemos hecho. Nosotros fuimos parte importante en la aprobación de todos los proyectos económicos urgentes enviados en el primer semestre, inclusive diría un poco más hacia la Asamblea Nacional, porque existió un diálogo fluido, pero lamentablemente la inmadurez y la falta de una agenda país llevó a que esa relación se rompa. La gobernabilidad es necesario. Cuando llegamos en noviembre del 2023 a la Asamblea, el primer requerimiento ciudadano era un país que políticamente está en calma. Veníamos de esa Asamblea de Lazo, de ese relajo, de todos los que estuvieron allí, y creo que todos nos sintonizamos aquello y en algún momento ese hilo conductor se fue desgastando hasta que se rompió. Eso no puede ocurrir. Y aquí lo importante es encauzar las relaciones por el bien del país. Las diferencias políticas y conceptuales, inclusive hasta las personales, pueden existir, pero hay que saberlas manejar en las esferas en las que se tienen que manejar. No se puede confundir lo uno con lo otro porque el único perjudicado es el ciudadano. Y nosotros hemos probado que tenemos experiencia, que tenemos solvencia y que tenemos la madurez necesaria en la administración pública para poder tomar las decisiones que se tienen que tomar. Y nosotros contamos con que efectivamente todos piensen de la misma manera porque es momento de pensar en el país, Luis Antonio. ¿Van con propuesta propia con fines de ocupar la presidencia de la Asamblea? Sí, nosotros estamos trabajando para tener una bancada legislativa importante. Tenemos
un gran equipo, un gran talento humano, muchísimos jóvenes. Tuve la oportunidad, por ejemplo, en mi distrito de armar la lista, ya que la presido, y hay mucha gente que ha sido parte de nuestro proceso de formación. Por ejemplo, nuestra segunda candidata, una activista social de 23 años, economista, está estudiando Derecho, tiene una maestría en Administración Pública, vive en Durán, una linda obra social, fue reina de Durán, un lugar que casi nadie quiere ir, con mucha pena hay que decirlo, por lo que está pasando. ¿Cuál es nuestra propuesta? Universidad pública para los jóvenes de Durán en carreras de innovación. ¿Y por qué? Porque, Luis Antonio, Durán tiene un cinturón industrial importantísimo, un cinturón de crecimiento industrial importantísimo. ¿Qué vamos a hacer? Universidad pública, que lo podemos hacer desde la Asamblea creándola, como lo hicimos con Santo Domingo, dándole una alternativa de mano de obra preparada y calificada a esa industria y darle una oportunidad de vida a los jóvenes de Durán que hoy la necesitan, porque no todo está perdido. Y es importante poner sobre la mesa eso. Si bien es cierto, el ambiente puede parecer oscuro, el ciudadano está bastante un poco reacio a escuchar propuestas políticas, pero es allí el desafío, poder empatizar para que esto, que es una realidad, que puede ser una realidad en muy corto tiempo, verdaderamente sea un tema de interés para ellos, como en el caso de la Universidad Pública en Durán. ¿Quién se puede negar a una universidad pública en Durán? No, nadie, no debería pasar, y sabes que y es un tema que no entiendo por qué no lo habían abandonado, y de hecho lo encuestamos, y es como un clamor. Hay una universidad privada, sin duda ya, pero no es suficiente porque la gente no puede pagar, pero aquí lo importante es que la universidad esté enfocada en carreras técnicas que puedan generar fuentes de empleo en la zona de influencia, que eso va a dar crecimiento, y sobre todo, darle una alternativa a nuestros jóvenes, que la alternativa no sea la calle, que la alternativa no sea militar en un GDO, porque lamentablemente eso es lo que está pasando ahora en Durán, sí. Bueno, yo creo que frente a una propuesta como esa nadie se va a oponer. Obvio, vamos a apoyar. Qué chévere sería que Durán tenga su propia universidad y que los jóvenes vean en esa la oportunidad para dejar la alternativa que lamentablemente está instituida siempre bajo el amparo del delito. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, Luis Antonio, fundamentalmente eso. Creo que es momento de hablar de generación de empleo, que es momento de hablar de dar condiciones en materia de seguridad, y fundamentalmente de que quede claro el concepto de que no todo está mal, porque creo que aquí se ha intentado poner sobre la mesa en la opinión pública dos países, el supuestamente nuevo país y el supuesto viejo país. El Ecuador es uno solo, y tenemos que entender que el Ecuador es uno solo, y que la rivalidad no nos va a llevar hacia ningún buen puerto, y que es momento de que en esta campaña, esta sea una campaña de debate de tesis, de propuesta, y que la competencia sea por vivir mejor. Así es. Y que tenemos que llegar hacia allá, y que definitivamente el equipo de las 6 tiene una propuesta a nivel país construida desde la base, no inventada, que tenemos la capacidad, que tenemos la experiencia, que tenemos un equipo renovado y que nos estamos presentando, y que esperamos tener la oportunidad de los ciudadanos para poder representarlos en la Asamblea Nacional. Bueno, vamos a acompañarles al menos desde el ámbito periodístico en este resurgir del Partido Social Cristiano Nueva Generación, que propone todo nuevo, todo cambio desde la perspectiva de la lección aprendida. Así es. Muy bien. Gracias, Vicente, por haber estado aquí. Luis Antonio, un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Estaremos conversando a lo largo de toda esta campaña de las propuestas que necesitamos fluyan para que la gente en esta ocasión escoja bien. Así es. Gracias. Son exactamente las 8:20 de la mañana. Vamos a una pausa, ¿verdad? Y regresamos con más.